Sientes que tienes un gran potencial vocacional, pero no sabes cómo traerlo a lo práctico, si no sabes cómo conectar con su realización y convertirlo en un plan accionable, tu carta natal te puede ayudar y puede ser mucho más concreta de lo que parece. En realidad, deberíamos de mirar muchos puntos, pero hoy voy a darte claves concretas para que pudieras conectar con esta parte de la realización a través de la carta. Soy Vicky Kriechet, astróloga y divulgadora, y te doy la bienvenida a este canal. ¿Está este famoso propósito en alguna parte en concreto del código? Quédate hasta el final y lo vamos a descubrir. Me gustaría mencionar que realmente tu carta natal es un campo vibratorio vivo, va oscilando, va cambiando y también va a depender del nivel de frecuencias de cada parte, de cada arquetipo, en su signo, en su aspectación, con lo cual evidentemente va a ser un asunto complejo, lo cual no quiere decir que no se puede concretar o resolver. En este vídeo vamos a enfocarnos en autorrealización, un apoyo de un poquito de tierra en tu carta, pero no quiero que lo confundamos con el elemento tierra, ¿sí? Son cosas distintas, entonces nos interesa mucho ver la estructura que te puede ayudar bastante a encontrar muchas respuestas y a menudo pasa desapercibido, no se mira esta base. Sin embargo, aparte de aquello que te voy a explicar, quiero que tengas muy claro que es necesario analizar toda la carta, es necesario comprender que no se trata de hacerte una lista de profesiones, sí que puedes con tu carta natal crear una lista de acciones que te pueden colocar en los contextos y estos contextos concretos van a abrir en ti o activar en ti ciertas energías, las cuales te ayudan a acercar a tu máximo potencial, es decir, la carta es algo accionable y puedo con mi atención en un punto en concreto llevar el foco hacia estos lugares más estratégicos en cierto momento dado cuando más lo necesito, eso sí tiene que ser bien asesorado y entonces desde ahí voy a activar mi energía en estos puntos y no importa si lo hago en modo acción simbólica, si es una acción real, si es una acción simulacro, va a activar ciertas partes de la carta que permiten que esta energía fluya. Ahora bien, vamos a hablar sobre una parte importante, pero no única, ¿vale? Repito, no única. Habrá que mirar más cosas y habrá que ubicarte en tu carta con más concreción, pero que te va a dar una idea de cómo funciona el recurso, el trabajo diario y la vocación. Vamos a hablar del triángulo de realización. En la astrología psicológica, donde estamos muy enfocados en la psique, cómo funciona la psique, trabajamos con las casas arquetípicas. ¿A qué me refiero? Me gustaría que miráramos la casa 2, 6 y 10. Verás que es un gran trígono. No importa si tienes planetas o no, igualmente lo puedes revisar. Si tienes más planetas, pues la revisión va a ser más detallada y tendrás que tomar más referencias y ver estos planetas también, hacia dónde te llevan, regentes de qué casas, signos son. Pero si de momento coges simplemente este gran trígono en tu carta, vas a descubrir muchísimas cosas. Se llaman en la astrología psicológica las casas de tierra. Esto no quiere decir que tú tengas estas cúspides de las casas en tierra, en el elemento de tierra. No necesariamente. Evidentemente va a depender de tu sistema de casas. Pero igualmente, a nivel arquetípico, si tomamos como referencia el mandala en reposo, vamos a tener las casas de memoria, las casas de agua y vamos a tener las casas de tierra, las casas de aire y las casas de fuego. Cada de estos triángulos va a cumplir una función en la psique. Si las casas de memoria o las casas de agua, que son 12, 4 y 8, nos van a conectar con el inconsciente, sea cual sea el signo de la cúspide de estas casas, si tomamos las casas 2, 6 y 10, estaríamos hablando de las casas de tierra en el sentido del valor, del trabajo, de la ambición, de la dedicación, ¿sí? Entonces, por eso lo llamamos casas de tierra, porque es cómo realizamos en la materia las acciones, cómo realizamos, cómo materializamos, cómo condensamos la energía,
cómo la llevamos al hábito, cómo canalizamos lo sutil y lo, entre comillas, bajamos a tierra y cómo nos mostramos al mundo a través de un resultado, ¿sí? Por eso estas casas nos van a hablar a grandes rasgos de esto. Entonces, la pregunta clave sería en qué elemento arquetípicamente tienes estas 3 casas. Para hacerlo de forma arquetípica, de forma realmente, la forma de funcionar la psique va a ser la siguiente. Lo que necesitamos hacer es tomar tu ascendente, ¿vale?, como referencia y coger el signo siguiente después de tu ascendente. Por ejemplo, si tu ascendente es Tauro, ¿vale?, cogerías como referencia Géminis, y Géminis es un signo de aire y esto te llevaría a la comprensión arquetípica. Repito de nuevo y no me voy a cansar de repetir. Estamos hablando de casas arquetípicas, no tu cúspide en concreto, porque tu tamaño de casas va a depender del sistema de casas que usas, de la latitud donde vives, etc. ¿Vale? Entonces, si has nacido, por ejemplo, al norte y tienes casas muy grandes, o en el Ecuador de casas son más iguales, si utilizas el sistema de casas Plácidus, si utilizas otro sistema de casas iguales, casas tradicionales, entonces todo esto va a variar. Entonces, no es esto que nos interesa mirar el elemento a nivel arquetípico, porque el mandala se desarrolla a nivel arquetípico. Entonces, de nuevo, coges tu ascendente, coges el siguiente signo, ¿vale? Y te fijas en el elemento de este signo, ¿vale? Entonces, esto te va a dar una comprensión de qué va mi realización, cómo realizo en la materia, cómo gestiono los recursos, las finanzas, mis esfuerzos. Entonces, si tienes estas casas en el elemento tierra, significa que funcionaría más por acumulación, en algunos casos por los ahorros, por consolidar la materia, ¿no?, por el trabajo en el día a día, por paso a paso. En cambio, si tienes estas casas en aire, significa que tus recursos tienen que fluir, que necesitas cierto movimiento, tanto en la cartera como más volatilidad en tus trabajos, más cambio, más interacción social, ¿vale?, y más vista puesta también en interacción con el otro, sería elemento aire para la realización, ¿sí? Después hablaríamos de fuego, por ejemplo. Si tienes estas casas en fuego, es mucho más recomendable seguir la intuición, la inmediatez. Es una conexión más inspiracional, más motivadora y también más accionable. ¿Sí? Es como me expreso hacia afuera, saco hacia afuera, con lo cual estará muy relacionado con la acción, entre otras cosas, ¿no? Y si tienes estas casas en agua, hablaríamos más de la nutrición emocional, de la emoción, todo lo que tenga que ver con el mundo emocional, también creativo, artístico, o cierta forma de cuidar, de llegar a las profundidades, de trabajar con la psique, el inconsciente y las cuestiones relacionadas con inclusive una conexión muy sutil con los mundos más sutiles, ¿vale? Es así como se van a gestionar a grandes rasgos los recursos y cómo se van a materializar. Ahora bien, vamos a revisar casa por casa. ¿Qué es importante ver y accionar para conectar con la casa 2? Tu talento, tu amor propio, tu recurso, tu conexión con la naturaleza, con el momento presente, y esto nos lleva a la consolidación de la materia también. ¿Cómo consolido? ¿Sí? Ahí sí que puedes mirar una cúspide en concreto donde te va a dar claves de qué acción necesitas hacer para conectar con tus recursos, con tu valor, ¿sí? No es lo mismo un valor para una cúspide de la casa 2 en Géminis, que tal vez lo haga a través de la voz, del mensaje, de la palabra, que una cúspide de la casa 2, por ejemplo, en Sagitario, que puede conectar con ella, con este recurso, con este valor a través de un viaje, por así decirlo, o en búsqueda del sentido, entre otras cosas, ¿no? La casa 6 en este contexto nos hablaría de mi trabajo del día a día, del mantenimiento, de estos trabajos que me mantienen mis funciones vitales, pero no necesariamente sean el trabajo de mi vida o la dedicación, ¿sí? Contextos de trabajo, cómo construyo mis rutinas, y esto, como las rutinas son muy, digamos, o los hábitos son los que componen
lo pequeño y esto se traslada en un gran propósito de construir una vida, ¿sí? Todo empezando por estas pequeñas acciones diarias, la repetición construye una vida. Entonces es importante ver de cómo, desde dónde puedes acercarte a estos hábitos y cómo podrían funcionarte los hábitos en la disciplina diaria. La casa 10, el medio cielo, en cambio, nos hablará de cómo te conocerán, qué tipo de legado puedes dejar a este mundo y también sería necesario ver de cómo es tu comprensión del estatus social, cómo es la parte de visibilidad, la exposición, ¿no? Porque es la cima de la montaña, arquetípicamente hablando, entonces nos hablaría de cómo te ven, ¿sí? Cómo lideras también. Esta parte sí que nos hablaría de la vocación. Ahora bien, interesante que, como puedes ver, los recursos no es tu trabajo, es decir, tus recursos, casa 2, no es lo mismo, no tiene nada que ver la generación de los recursos ni con tu trabajo ni con la dedicación, sino que es una energía que fluye y realmente sí que están conectados, ¿no? Arquetípicamente por este triángulo de realización, pero no están directamente conectados. Es decir, por más que trabaje y aplique esfuerzo duro, de hecho los trabajos así no están remunerados de forma más alta, no es proporcional la cantidad del esfuerzo a la cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque justamente lo que te conecte con placer, con los recursos, con la conexión con tus talentos, que es la casa 2, es la que más llaves te puede abrir hacia el flujo y es parte del eje de recursos 2-8 o por analogía Tauro-Escorpio, ¿no? No la casa 6 ni la casa 10 van a definir tus ingresos. Esto es muy importante comprenderlo así y eso te sirve para saber qué tipo de acciones necesitas aplicar para poder activar esta conexión con los recursos. Entonces, cuando hablamos de la casa 2, estamos hablando del sustento. ¿Qué tengo para dar? ¿No? Mis talentos que tengo para dar, mi valor. La casa 6 nos hablaría de servicio, eje de servicio. ¿Cómo lo hago útil cada día? Funcional, ¿qué aporto? ¿No? Como parte del sistema más complejo. Y la casa 6 nos hablaría del éxito, sea cual sea lo que entiendes por el éxito, ¿vale? No estamos hablando del éxito solamente como se comprende comúnmente, sino que cada uno tiene su propia interpretación, ¿no? Pero nos conectaría, sí que es verdad, con este punto de la cima. ¿Hacia dónde me dirijo socialmente? ¿Qué legado vengo a dejar? ¿Sí? Entonces, ahora que lo tienes más claro, puedes mirar también qué planetas hay dentro de estas casas, si son importantes o no, etc. Mirarías qué regentes, es decir, qué planeta rige el signo en las que están las cúspides de estas casas y podrías crear una fórmula de por dónde y qué puntos hay que activar para activar cada de estas casas en su conjunto. Y esto te daría mucha información sobre cómo concretar, cómo traerlo a la materia. Evidentemente a todo esto necesitamos sumarle tales puntos como el nodo norte, tales puntos como el sol y cuál sería mi sabotaje, la luna, las gafas emocionales que precisamente me impiden ir a todos estos puntos de evolución porque me tienen atrapada o mantenida dentro de lo conocido para sobrevivir, ¿sí? Entonces, como puedes ver, necesitamos ver muchísimos aplazamientos, pero podemos concretar viendo este triángulo de la realización. Voy a compartirte un pequeño ejercicio, por supuesto no lo tomes como algo absolutamente determinista, ¿vale? Si no es una aproximación, pero me gustaría compartirlo contigo. Puedes trabajar con las cúspides de tus casas y este ejercicio también lo hice alguna vez en mis programas de acompañamiento y por supuesto ya de forma más supervisada, más individualizada y de forma más completa y con muchas más cosas lo realizamos en el Astro Club, en la parte del reto de implementación que tenemos a nivel mensual y como parte también de la metodología, pero esta parte me apetece sacarla un poquito a la luz, compartirlo con más personas y que puedan acercarse a la astrología de esta manera. Voy a dejarte una pequeña plantilla en la descripción de este vídeo donde puedes hacer un experimento con tu carta, puedes usarlo como el prompt, puedes usarlo como simplemente un acercamiento y para que puedas sacar una síntesis más concreta. Me encantaría que lo compartieras en los comentarios y si tienes cualquier pregunta,
me lo haces saber. No te olvides también suscribirte a este canal donde preparamos esto con mucha ilusión para poderte acercar la astrología de forma práctica. Y el ejercicio consiste en lo siguiente. Vas a apuntar y interpretar la cúspide de tu casa 2 primero, empezando con una frase. Mi recurso es... Por ejemplo, cúspide de la casa 2 en Leo. Tengo un talento, un recurso creativo, ¿sí? Expresión, por ejemplo, ¿sí? Después miras la casa 6 y la tienes, por ejemplo, en Sagitario. Entonces pones así, necesito una rutina o hábitos, un trabajo conectado con los viajes o conectado con el descubrimiento, que tenga sentido, que me conecte con mi filosofía, que represente mi cosmovisión, que necesito en mi día a día cierta distancia, por ejemplo. Y supongamos que la cúspide de la casa 10 sería en Aries. Mi meta sería pues el liderazgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera tendrías una frase que tiene sentido, ¿vale? A nivel tu realización y puedes trabajar bastante, de hecho, con tus ejercicios, con muchos matices, y es algo práctico que te traigo hoy para que puedas conectar con tu parte de autorrealización de forma concreta. Déjame un comentario si te ha funcionado, si te hace sentido y nos vemos en los próximos vídeos. No te olvides activar la campanita. Chao.